Buenos días. Bueno, muy buenos días, colegas. Ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Es un enorme gusto para nosotros tener esta oportunidad de presentarles estas líneas y proyectos de investigación que diseñamos especialmente para ustedes, pues para motivarlos y animarlos a que trabajen con nosotros en cada una de estas temáticas. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, entonces vamos a hablar un poquito rápido. Entonces, la línea de investigación que el doctor César Vallejo y yo preparamos para ustedes se llama Democracia y Constitucionalismo. Su objetivo primordial es abordar las problemáticas que plantea la interacción entre el modelo de Estado constitucional y el modelo democrático de gobierno. Para el efecto, preparamos 9 temáticas específicas en las que creemos que se puede trabajar en función de las demandas y de la literatura especializada y de los temas que ameritan un estudio detenido. Entonces, a continuación vamos a presentarles rápidamente esas 9 temáticas y en cada una de ellas el profesor Vallejo y yo preparamos una especie de cápsulas de temas de tesis que nos parecen particularmente pertinentes, más que de tesis, digamos temas de paper, porque el enfoque es incentivar en ustedes sobre todo la redacción de artículos en el formato paper o artículo indexado más que de monografías. Ya tendremos ocasión de explicar por qué. Dicho lo anterior, vamos a arrancar entonces con el primer gran tema que se llama Parlamento y Juez Constitucional. Aquí se trata de abordar la tensión que genera el déficit de legitimidad democrática de los tribunales constitucionales y su conflictividad con el Parlamento. Hay un tema aquí de particular interés ahora, de mucha actualidad, que es la democratización de la justicia constitucional. Yo no sé si ustedes están al tanto de que, por ejemplo, en Bolivia se realizaron unas elecciones judiciales no hace mucho para democratizar la elección pues de los miembros de las altas cortes. Este, por ejemplo, sería un tema puntual que les proponemos para la redacción de un paper o monografía. Este sería el gran tema, Parlamento y Juez Constitucional, lo que no quiere decir que ustedes no puedan proponer temáticas específicas que estén en directa relación con el tema propuesto. En segundo lugar, tenemos... Bueno, en segundo lugar tenemos democracia y derechos humanos. Digamos, lo que intentamos con este tema es mirar los derechos humanos como lógicas contramayoritarias, es decir, los derechos humanos nacen de alguna manera como límites al poder, en ese sentido también del poder de las mayorías. Hombre, y en el marco del Estado constitucional, pues sirven o son garantías también contra, digamos, la intromisión de las mayorías parlamentarias en la esfera individual. Entonces, mirándolo desde esa lógica, planteamos 2 temas de investigación. Uno es los derechos humanos y la democracia plebiscitaria. La pregunta que nos planteamos es si se debe someter a referendo o otros mecanismos de consulta popular asuntos que ya fueron decididos de fondo por la jurisdicción constitucional. Digamos, en Colombia hay temas muy específicos, hay unos ejemplos muy claros sobre eso, hay unos muy actuales, por ejemplo el caso de Vivian Morales y el referendo para ir un poco atrás con los derechos que las parejas homosexuales, digamos, las personas homosexuales han ido ganando en el corpus jurídico colombiano. También, digamos, hay referendos sobre la prisión perpetua, sobre la pena de muerte, digamos, son temas que ya han sido tratados y definidos ampliamente en el derecho constitucional. La pregunta es si esos referendos son pertinentes para modificar estas cláusulas. Y el segundo tema es la validación democrática de los acuerdos de paz, es decir, si conviene validar democráticamente la impunidad. Ahí se enfrentan, digamos, hay una necesidad que es la necesidad política de la paz, pero también, digamos, están derechos que están en la titularidad de las víctimas, por ejemplo, el de la dignidad. Digamos, ahí se genera una tensión entre esa necesidad de paz y el derecho individual de la víctima a la dignidad, entre otros derechos. Entonces, la pregunta que nos planteamos es si conviene validar esa impunidad. Después sigue participación política. Es evidente que las formas de hacer política han mutado radicalmente. Algunos no dicen que simplemente han mutado, sino que estamos ante una decadencia profunda de la democracia representativa. Hay muchas explicaciones a esa supuesta decadencia. Nos interesa sobre todo 2 temas específicos. Uno, que es una aproximación teórica a la política desde el concepto de ciudadanía. Lo que queremos hacer es una fundamentación histórica, filosófica del concepto de ciudadanía, específicamente de la construcción del concepto
y una pregunta fundamental, y es en qué momento la ciudadanía dejó de ser un criterio de inclusión para convertirse en un criterio de exclusión. Es decir, en principio ser ciudadano significó una ampliación general de los derechos, es decir, derechos que antes eran privilegios únicamente para la nobleza, para la corona, para el clero, pues cuando se da el paso de súbdito a ciudadano, pues son derechos que se amplían, se generalizan, digamos, en ese marco, pues en ese sentido el estatuto de ciudadanía es un estatuto de inclusión o es una categoría que sirve para incluir a las personas, pero de un momento a otro, digamos, en la modernidad, la ciudadanía ya no es tanto, digamos, ya no es motivo de orgullo, ya no es, ya su sentido no es la inclusión, sino todo lo contrario. La ciudadanía termina siendo un criterio de exclusión, especialmente con las migraciones, ¿no? Digamos, termina siendo una excusa para negarle derechos a las personas que no son ciudadanos. Entonces, digamos, esas serían las dos problemáticas de participación política. ¿Ya está en cuarto? Bueno, en cuarto lugar está partidos políticos y representación democrática. Aquí se trata sobre todo de abordar el tema de la crisis de la representación democrática. Actualmente no existe representación empíricamente en la relación entre representado y representante, entonces se trata de pensar el problema de qué tipo de mandato se podría estructurar en esta relación. Actualmente hay un mandato completamente libre, entonces el primer tema que les proponemos es propuestas y alternativas al modelo actual de mandato representativo. Hay un déficit de literatura en este tema que es crucial porque ustedes saben que los parlamentos en este momento son las instituciones más desprestigiadas de todas las democracias. En quinto lugar, César. Quinto lugar es formación de la opinión pública. Digamos que está claro que la libre formación de la opinión pública es un requisito, es digamos, una condición sine qua non para la salud de la democracia. No se puede hablar de democracia si no hay una libre formación de la opinión pública. Esto nos plantea varios problemas, digamos, una formación de la opinión pública de arriba hacia abajo, es decir, que la información que le llegue a las personas no solo sea veraz, clara, sino que también todos tengan acceso a ella. Digamos, otro problema de abajo hacia arriba, y es que las opiniones de los ciudadanos, digamos, sean tenidas en cuenta verdaderamente por los representantes, ¿cierto? Entonces ahí nos metemos en dos temas de investigación muy importantes que son, uno es el acercamiento a los estudios que buscan determinar la influencia de los medios masivos de comunicación en la formación de la opinión pública, y el otro es diseñar unos mecanismos que garanticen verdaderamente un mayor ámbito de libertad en los procesos de formación de la opinión pública. Bueno, debido a los límites de tiempo vamos a continuar rápidamente la metodología. Ya las temáticas específicas las encuentran en el website de la universidad cuando se cuelguen estos documentos. Lo que interesa aquí resaltar es que hay dos tipos de productos que esperamos que ustedes produzcan en el marco de esta línea de investigación, sobre todo uno, y es la producción de un paper. Estos son temas para la producción de un artículo indexado y muy excepcionalmente para la producción de una monografía, pues queremos incentivar la producción de textos cortos, y solo en la medida en que ustedes piensen que realmente tienen el combustible para la producción de una tesis, ese sería el objetivo, pero sobre todo se trata de producir aquí artículos que sean publicables o papers. Ahí están estructuradas las sesiones de entrega del trabajo en 15 visitas. Básicamente se trata de promover la construcción de una problemática y la entrega de una versión previa del artículo en el segundo bloque, para en el tercer bloque ya hacer la entrega definitiva. Muy bien, eso es básicamente de lo que se trata el proyecto, la línea de investigación en democracia y constitucionalismo, y ahora en 2 minutos, no me voy a tomar más, les voy a hablar de un proyecto de investigación ya más específico que yo estoy dirigiendo sobre abstencionismo, composición del electorado activo y perspectivas del voto obligatorio en Colombia. El objetivo de esta línea, de este proyecto, es hacer una radiografía estadística del abstencionismo en Colombia para, o con miras al diseño de una política pública adecuada de obligatoriedad del voto que tenga en cuenta el contexto colombiano. En este momento cursan en el Congreso 3 proyectos que quieren hacer obligatorio el voto en Colombia. Entonces, dentro de esa coyuntura política se enmarca la pertinencia de este trabajo. Este proyecto de investigación es mucho más específico que el anterior y admitiría un máximo de 15 estudiantes que me colaborarían a mí, que soy el director, específicamente en 2 tareas de investigación.
La primera es una radiografía estadística del abstencionismo en Colombia, sería un trabajo de campo que implicaría la recolección de datos, especialmente en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sobre el histórico de abstención en elecciones presidenciales, parlamentarias y locales, con miras a estructurar un documento final que nos dé una idea de cómo ha funcionado el abstencionismo en Colombia. Y en segundo lugar, habría que hacer un trabajo de derecho comparado. ¿Sobre qué? Sobre el voto obligatorio en el mundo. En este momento, un quinto de las democracias del mundo han experimentado con el voto obligatorio. Trataríamos de mirar cómo se ha estructurado el incentivo jurídico para hacer obligatorio el voto e intentar construir una especie de tipología con base en las modalidades de sanción y demás parámetros que encontremos como pertinentes. Básicamente eso era lo que queríamos decirles, colegas. Están invitadísimos todos a vincularse a nuestra línea y proyecto de investigación. Como les digo, encontrarán en el website de la universidad ya en todo detalle de qué se trata esto. Muchísimas gracias.